Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en este video y en esta oportunidad vamos a trabajar con lo que son los tipos de datos que existen dentro del lenguaje de programación. Bueno, sin más preámbulo, vámonos directamente a JavaScript para trabajar con un ejemplo acerca de los tipos de datos existentes que hay. Bueno, como lo hemos hecho en otros videos, voy a generar un ejemplo para poder trabajar con este tema. Y voy a tomar uno de los que ya tengo y lo voy a renombrar para poderle hacer modificaciones. Te preguntarás por qué hago tantos ejemplos. Bueno, es una metodología que venimos trabajando para poder hacer los ejemplos incrementales y no estar reutilizando páginas existentes para que los tengas disponibles después en nuestros repositorios. Vamos a hablar acerca de los tipos de datos que tiene JavaScript. Bueno, aquí lo primero que voy a hacer nada más es renombrar este ejemplo y vamos a hablar sobre los tipos de datos. Bien, JavaScript tiene 8 tipos de datos de manera general: el string, el number, el big int, el boolean, el undefined, el nulo, el símbolo, object. Son esos de manera general. De hecho, te los voy a poner por aquí. Vamos a poner un comentario que estos son los tipos de datos de JavaScript. ¿Cuáles son? Pues son estos que tenemos por aquí. Ahora, ¿cómo los utilizamos? Pues de la siguiente manera. Vamos a quitar esta variable por aquí y ahora sí ya estamos en condiciones. Ahora, la única diferencia respecto a estos tipos de datos y otros lenguajes de programación es que JavaScript es un lenguaje que no es altamente tipeado, es decir, no va a tener tantas restricciones para manejar variables en base al tipo de dato que va a manejar. Otros lenguajes de programación sí te van a restringir en ese sentido. Bueno, JavaScript no tanto. Vamos a poder manejar las variables sin tantas restricciones. Ahora, existen otro tipo de datos como los objetos que están construidos a partir, digamos, de los tipos de datos básicos como los string, como los number, como los boolean, etc. Pero hay otros tipos de datos como los arrays, como los dates, como los maps, como los sets, ¿ok? Eso los vamos a ver más adelante, pero ahora nos vamos a enfocar en estos muy sencillos. Vamos a definir algunas variables para que veas su correspondencia con los tipos de datos que tenemos aquí listados. Vamos a definir, por ejemplo, una variable que sea peso y la vamos a definir como un número decimal. Por ejemplo, un peso de 7.5. Vamos a poder definir variables numéricas. Por ejemplo, la altura de, no lo sé, 130 centímetros. Entonces, a estas dos, JavaScript no les da una diferencia como tal. Las va a poder clasificar como numbers. Ambos son numbers. No hay un tipo específico. Ahora, tenemos la categoría de los strings. Podemos tener strings definidos de la siguiente manera. Por ejemplo, un color con comillas simples, por ejemplo, amarillo. O podemos definir también como comillas simples, naranja. Entonces, cualquiera de las dos formas, JavaScript las interpreta correctamente como una variable de tipo string. ¿Cuáles serían los valores? Por ejemplo, los booleans. Los booleans pues solamente admiten dos valores. Por ejemplo, una X que tenga el valor de true, verdadero, o una Y que tenga un valor de falso, false. Estas variables normalmente nos van a servir para hacer validaciones y revisar si una condición se cumple o no. También tenemos el tipo de dato objeto. Por ejemplo, el object podríamos definirlo, y ya lo habíamos visto en un video anterior, como una const.
Por ejemplo, una persona. Abrir llaves. De hecho, aquí Visual Studio Code automáticamente te lo abre y lo cierra. Vamos a poner la propiedad, por ejemplo, su nombre, y vamos a separarlo del valor con 2 puntos. En este caso aquí se va a poner el tipo de dato que corresponda a esa propiedad. Por ejemplo, puede ser un string como Juan. Para separar las propiedades se utiliza una coma y volvemos a poner la propiedad o el atributo. Podría ser apellido y podríamos poner con comillas simples o podríamos utilizar comillas dobles, como en este caso. Se cierra la definición del objeto. Tenemos otro tipo de dato que es, por ejemplo, el array. Es muy común que tanto los objects como los arrays se definan como const. Eso lo vas a ver en muchos ejemplos que vas a encontrar en todos lados. Por ejemplo, const. Vamos a poner, por ejemplo, carros, unos cars. Y el arreglo se va a definir entre llaves cuadradas. Un arreglo es una lista de valores, que esos valores van a ser accedidos a través de un índice. Normalmente a partir del índice 0. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner un Toyota. Puedo poner también un BMW. Puedo poner un Mazda. Así, eso es un array. Y también tengo la posibilidad de generar objetos tipo date. Los objetos tipo date son fechas. Esas también normalmente se definen como una const y se van a utilizar con la palabra new. Se utiliza la clase date y se le pasa una fecha. En el formato, por ejemplo, año con 4 dígitos, luego el mes y luego el día. Esto es un objeto de tipo date para representar una fecha. Entonces, son los tipos de datos básicos que tenemos dentro de JavaScript. Cualquiera de ellos que yo quiera utilizar, por ejemplo, utilizando este elemento que tengo aquí, que es un párrafo con ID demo 1, pues yo le puedo indicar cualquiera de los valores. Por ejemplo, vamos a mandarle el color. Ya lo hemos hecho en otros ejemplos. Entonces, aquí está nuestro ejemplo número 11. Vamos a abrirlo con cualquier navegador. Ahora vamos a usar Firefox. Entonces, observa. Aquí está el valor. Si quiero mandar, que en este caso fue el valor de amarillo, que es un string. Quiero mandar, por ejemplo, el objeto. Vamos a borrar esto correctamente, así. Si yo quiero mandar el objeto, ahí lo tengo. Me dice que es de tipo object, que es un objeto y tiene varias propiedades. ¿Cuál propiedad? Yo puedo indicarlo con un punto y acceder a una propiedad en específico. Por ejemplo, apellido. Entonces, ahí está López. Si yo quiero utilizar un objeto y no indico la propiedad, pues voy a tener ese mensaje de que es un object. Inclusive, puedo decirle aquí que voy a mandarle todo el arreglo de cars y observa lo que va a suceder. No lo envía separado por comas. Probablemente no lo quiero todo. Puedo acceder a los elementos individuales de un arreglo. El primer elemento sería el índice en la posición 0, 1 y 2. Vamos a decirle el 2. En este caso, Mazda. Y por último, si yo quiero visualizar una fecha, y tenemos la fecha en el formato que le indicamos. Entonces, bueno, esta es la posibilidad que tenemos. Ahora, hay ciertas características que hay que considerar con los tipos de datos. Vamos a ver la primera consideración. Como JavaScript no es tan restrictivo con los tipos de datos, tiene algunas particularidades, sobre todo cuando manejas strings y numbers. Mira la primera de ellas. Aquí tengo el number, que es peso. ¿Qué pasaría si a este peso
yo le concateno la palabra con el operador de más, así, kg de kilogramos, ¿ok? Tú dirías, bueno, ¿cómo va a sumar 7.5 más kg? Sí lo haría. Esto es correcto dentro de JavaScript, porque cualquier cosa que tú unas con un string en JavaScript, esto automáticamente te lo va a convertir a un string. En este caso, observa lo que va a hacer. Si nosotros ponemos por ahí la variable peso, mira lo que va a suceder. Va a poner el 7.5 y automáticamente le va a unir el string. Y en este caso es como si este 7.5 también lo transformara a string. Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, también es válido hacer lo siguiente: 7.5 más 1.5 más kilogramo. ¿Qué es lo que va a hacer en este caso? Pues lo que va a hacer es primero la operación y luego lo va a unir con la palabra kg. Y observa lo que va a hacer. En este caso va a ser primero la suma, ahí está, 9, y lo va a unir con la palabra kg. Pero si fuera al revés, observa lo que va a hacer. Primero va a poner el string y luego va a realizar lo demás. Por ejemplo, 7.5 más 1.5. En este caso va a colocar primero el string y luego va a hacer la operación. Y lo va a unir con la suma de 7.5 más 1.5. Ahí está, observa lo que va a hacer. Va a unir ese string como nosotros se lo indicamos, pero lo que va a suceder aquí es que esto, como ya lo transformó a string, tú asumirías y pensarías que va a hacer la operación. No. Lo que va a hacer es que, como ya lo transformó a string, todo esto va a ser un string. Entonces por eso sale ahí y no hizo la operación. Hay que tener cuidado. Si primero te aparece un string, lo va a dejar como string y ya no va a hacer la operación aritmética que tenga al lado, porque lo va a evaluar como un string. ¿Ok? Entonces son consideraciones que tienes que tener con los string y los números. Bueno, vamos a dejar esto por aquí y como lo teníamos al inicio, vamos a unirlo con kilogramos. Así. De hecho, con un espacio. Ahora observa, cualquier variable puede cambiar de valor. Por ejemplo, en este caso, hace la operación y luego lo une con un string, ya se transformó en un string. Pero puede ser que yo después ya no quiera eso y diga que peso es igual a 10. Esto es reasignarle un valor a la variable y no nos va a poner problema porque no hay una especificación del tipo de valor que debe de tener una variable. En este caso, pues ya tuvo un string. Esto es perfectamente válido dentro de JavaScript. ¿Ves? No vas a tener ningún tipo de problema. Y esta variable puede cambiar nuevamente a otra cosa. Por ejemplo, peso podría ser un false y podría regresar nuevamente a ser un valor numérico con decimales. Entonces no vamos a tener ningún tipo de restricción. En otros lenguajes de programación sí, que como estamos intercambiando entre tipos de datos, hay que hacer ese casting, ese cambio específico. Bueno, otra de las posibilidades que vamos a tener es con el tratamiento de los strings. Observa esto que acabamos de definir. Tenemos dos strings con comillas simples, con comillas dobles. Pero esto es perfectamente válido, ya lo vimos. ¿Qué pasaría si yo necesito incluir comillas simples dentro de comillas dobles para representar o remarcar una frase? Por ejemplo, observa, el color es amarillo. El string, si yo lo defino con comillas dobles, puedo utilizar comillas simples dentro de, siempre y cuando estén dentro de la definición. Observa, si ponemos el valor de color en nuestra etiqueta, ahí está, el color es amarillo. Pero si ahora queremos utilizar comillas dobles, mira lo que va a suceder. El color es naranja, debería utilizarlas de esta manera para remarcar. Ahí está el cambio. Vamos a cambiar la variable
por color 2, hacemos el ajuste y ahí lo tenemos. Entonces va a depender cómo hayas definido el string para ver la posibilidad de poder utilizar o comillas simples o comillas dobles. Ten en cuenta estas consideraciones. Ahora, otra posibilidad que tenemos con los números es la notación exponencial. Por ejemplo, esta. Vamos a representar la altura de un edificio, por ejemplo, o la altura de algo. Entonces, ya sea que podamos representarlo con decimales o números, pero si es un número muy grande, podemos utilizar la notación exponencial, que es representar un número en base 10. Por ejemplo, 130 por e a la 3 es como si tuviéramos un número que es el resultado de multiplicar 130 por 1000. Ese número lo podemos representar de esta manera. Entonces, observa, altura, ahí está. Y en este caso serían 130.000, que en este caso pues es 130 por 1000. En este caso lo podemos representar por e a la 3. Este número que se representa en esta notación pues es básicamente lo mismo. ¿Qué número puede ser? Pues puede ser el que sea. Por ejemplo, puede ser e a la 5. Ahí está. Le va incluyendo más ceros, o podría ser inclusive una representación con notación exponencial negativa, que lo que va a hacer es recorrer el punto decimal tantos números como sea necesario a la izquierda. Entonces observa, el mismo 130, si nosotros lo representamos como un número exponencial negativo, lo que hizo fue recorrer el punto tantas veces a la izquierda. Y ese 130 realmente es el punto 0013 en decimal. En conclusión, dentro de JavaScript, los números siempre van a ser de un tipo equivalente a otros lenguajes de programación, que es el double, es decir, de 64 bits. Ok, vamos a profundizar más adelante con los números para enfatizar el estudio de algunas cosas. Ahora, una cosa interesante que también tienen los números en JavaScript es que cuando son demasiado grandes, tenemos la posibilidad de definirlos de otro tipo. Mira, por ejemplo, este número. Vamos a definir una variable que sea número grande y le vamos a poner un tipo que se llama big int, que este, por ejemplo, podría ser un número demasiado grande como este. Representa un número muy grande. Lo que podemos hacer es utilizarlo aquí, número grande, para que observes que JavaScript también soporta este tipo de números. Ahora bien, cuando queramos utilizar expresiones booleanas, podemos utilizar el valor o imprimir una comparación. Por ejemplo, podríamos decir x es igual a y. Si esto es correcto, y de hecho lo voy a poner así entre paréntesis, esto nos va a devolver una expresión booleana. En este caso, si son iguales, va a devolver true. Si son diferentes, va a devolver false. En este caso, como no son iguales, devuelve false. Entonces, esta característica también se puede hacer aquí dentro de JavaScript o utilizar los operadores de comparación. Esta posibilidad nos la permite los operadores booleanos. Bueno, ya por último, para finalizar este video, ya que hemos visto cómo se utilizan esos tipos de datos, déjame decirte que hay la posibilidad de saber cómo se puede obtener el tipo de valor de una variable. Por ejemplo, podríamos decir con el operador typeOf el tipo de dato de una variable. Por ejemplo, el typeOf de x, si nosotros lo imprimimos dentro de la etiqueta, observa lo que nos va a devolver. Nos va a decir que es un boolean. Si le preguntamos por el typeOf de color, pues nos va a dar otro tipo, es un string. Entonces, cuando no sepamos de qué tipo de dato es una variable, podemos utilizar este operador sin problema. Por ejemplo, también aplica lo mismo para los compuestos, como el date. Ahí está. Dice que es un object. Ok. Entonces, esa característica también es posible utilizarla aquí. Por último, ahora sí, ya para terminar este video, que se está alargando un poco, es
importante reconocer que hay variables que vamos a tener con un valor indefinido. Eso suele pasar mucho. Aquí vamos a poner como undefined. Es el tipo de dato cuando no le asignas un valor a una variable. Por ejemplo, let nombre. Si tú la dejas así y la quieres utilizar, observa lo que va a suceder. Entonces no tenemos nombre como variable, ahí está. Y te dice que es undefined. Este tipo de valor hay que tener mucho cuidado porque hacer operaciones con ese tipo de variables pues te puede producir errores, ¿ok? Pero undefined no es lo mismo a tener un string de tipo vacío, ¿ok? Entonces, si no le asignas un valor, no es lo mismo a tener una variable con un string de 0 caracteres, y eso hay que tenerlo en consideración. No nos imprime nada, pero realmente solamente la cadena está vacía, el string está vacía. ¿Qué te parece este repaso de los tipos de datos que hay en JavaScript? Bueno, hasta aquí dejamos este video. Quédate con nosotros porque vamos a seguir aprendiendo cosas muy interesantes sobre el trabajo con los tipos de datos y ya vamos a profundizar en otros temas como lo es los operadores de comparación, la lógica, los ciclos condicionales, los ciclos repetitivos, etcétera. Bueno, gracias por ver este video. Nos vemos en el que sigue. Hasta pronto. Bye.